Hola, muy buenas a todos y todas. Voy a coger la temperatura que hay aquí al sol ahora mismo, en este suelo. 52 grados, como para andar descalzo por aquí. Te quemas la planta de los pies. Bueno, vamos a dejar de tomar temperaturas, que está la cosa caliente. Y vemos otras cosas. Con estas calores tengo los conejos ahora mismo todos tumbados. Estos son nuevos, son todos hermanos. Hay unos 9 conejos de diferentes colores, unos blancos, otros negros y otros marrones, grisáceos. Están en perfecto estado. Están ventilando porque hace calor, es mediodía. Mirad aquel blanco con los ojos rojos. Están muy bien aquí, a la sombra, para que refrigeren perfectamente. Suspendidos en el aire a través de esta jaula conejera con su alfalfa, y así pues disfrutar de estos animales que así nuevos da gusto verlos. Y quiero que veáis, no es los conejos lo que quería enseñar exactamente, sino lo que hay arriba. Mirad lo que tengo colgado, que tengo aquí las cosechas que he sacado de la huerta. Estos son cebollas normales y corrientes que están ya preparadas para ser consumidas para la casa, y también pues para regalar a algún familiar. Pues me viene pues de perlas tenerlas. No hay nada mejor que cultivar uno mismo y comer de lo que uno siembra. El campo, cuando se cuida como Dios manda, te da muy buenas cosechas. Pero lo que quería enseñar también no solo son las cebollas, sino que quiero que veáis una cosa. Esto es una cebolla con un tamaño estándar. Mirad cómo es mi mano. Y más o menos pues el tamaño típico de la cebolla. Y ahora quiero que veáis al lado. Mirad. Estos son ajos. Pero estos son los ajos elefante. Mirad cómo es mi mano. Hemos visto las cebollas. Mirad. Lo que abarca la cebolla con mi mano. ¿Lo veis, no? Y ahora vamos a comparar mi mano con el ajo. Es brutal. Es un ajo bastante grande. A pesar de su tamaño, no tiene muchos... el número de dientes es incluso inferior a los ajos normales. Puede tener 4 o 5 dientes, no más. Y ahora veréis por qué. Tengo por aquí, aparte de cebollas y más ajos, tengo cajas con dientes de ajos de las dos clases. Bueno, con dientes. Esta, por ejemplo, contiene ajos más normalitos, de los que podemos comprar en el mercado, que también he cultivado. Me han salido pues unos cuantos también, ya que me gusta cultivar varias especies. Y voy a coger una cabeza, por ejemplo esta, y la vamos a comparar con solamente con un diente de ajo elefante. Mirad, esta caja está llena de dientes de ajo elefante. Esto es una cabeza de ajos pues de los que podemos comprar. Es un poquito pequeña, pero bueno, nos vale para hacer la diferencia. Voy a coger un diente de ajo elefante. Esto es un diente solamente. ¿Veis? Aquí tiene la parte de abajo del diente y esta sería la parte de arriba. Mirad cómo es el diente y mirad cómo es una cabeza de ajos de los que más o menos podemos encontrar. Y esto es solo un diente. Si cogemos... Mira, puedo coger otro diente. Mirad, este parece más grande todavía. No es una cabeza, es un diente. La cabeza es esta, del ajo más normalito. Y si ahora comparamos este ajo con la cabeza entera de un ajo elefante... Atención. Vais a ver la diferencia. Ahí está. Ajo de toda la vida y ajo elefante. O mejor dicho, ajo del que podemos encontrar en prácticamente todos los mercados. Y el ajo elefante, que se ve menos. Mirad, este es otro ajo elefante que ha dividido los dientes. ¿Lo veis? Mirad, la cabeza de... Es brutal la diferencia. Estos ajos tienen un sabor diferente, pero contienen pues salicina, al igual que todos los ajos, y también una fuente de antioxidantes y vitaminas que benefician tanto a los pájaros como también a las personas que lo consumen. Por eso simplemente quería enseñar esta característica tan brutal de tamaño entre una especie y otra de estas bulbosas. Y los higos, que están todavía verdes,
que cuando estén maduros nos van a venir muy bien para los canarios y también para pájaros silvestres. De hecho, en las Islas Canarias, los canarios que están en libertad se alimentan bastante de los higos maduros, con los cuales luego ceban a sus crías. Allí en Canarias hay un clima más templado, los higos maduran más rápido, aunque aquí en la península también tenemos brevas e higueras que son tempraneras. En cada clima pues se ejerce una variedad, se ejerce dependiendo la variedad de higos que tengas, pues maduran antes o después. Pero todos, cuando llegan a su estado de maduración óptima, sirven muy bien para alimentar a los canarios y que estos canarios alimenten a sus pichones. Claro, cuando maduran estos, prácticamente aquí donde estoy, los canarios han terminado de criar. Aún así, sirve muy bien como pasta de cría para la muda, ya que contienen aminoácidos, azúcares, contienen semillas, y que es una nutrición muy completa la que lleva, y que por ello, cuando veis los pájaros silvestres, como puede ser el canario allí en libertad, en las Islas Canarias, alimentarse de este higo, que de hecho en el enlace, o bien en la descripción o en los comentarios pondré un enlace de otro vídeo donde ha sido grabado allí en las islas cómo los canarios silvestres se alimentan de estos higos, para que quede claro que ellos le atacan bastante, pues lo pondré. Y así pues podremos observar todos la capacidad que tienen los canarios para alimentarse de unos frutos tan nutritivos como puede ser el higo, y que puede sustituir a las pastas de cría. En este caso sería una pasta de cría natural. Contiene azúcares, contiene semillas, contiene vitaminas, contiene oligoelementos y contiene bastantes nutrientes para hacer de ella pues un fruto bastante importante en la alimentación de los canarios silvestres. Bien, y ahora vamos a seguir, que quiero enseñaros aquí una puerta en la cual tengo un túnel aquí escondido con un tesoro verde y muy delicioso, como pueden ser las parras. En este caso tengo dos variedades de parra, una parra que es híbrida y otra que es para hacer vino. La híbrida este año no me ha echado prácticamente nada. Esta parra lo mismo echa un año muchas, que no te echa ninguna o pocas. Mira, aquí vamos a enseñar un racimo de uvas híbridas, uvas blancas. La característica que tiene es que no contienen pepitas. Les queda 2 semanas para madurar. Son alargadas, son crujientes, se pueden tomar al natural o bien fresquitas en verano, como más le guste a cada uno, y esa es la peculiaridad que tiene esta uva. Sale muy bien en el racimo, muy bien formado, así todo lleno de apenas se ve el tallo, y viene pues de maravilla para consumo y para uva de mesa. Para vino no vale, la he probado y no contiene suficiente azúcar como para hacer vino. Por eso tengo otra variedad de parra, que aparte de lo que veis aquí, tengo más parras. Estas las tengo en un túnel, luego tengo más parras fuera del túnel. Y son todas de la misma clase, son uva merseguera, que es esta. Está verde todavía. Es una uva blanca para hacer, obviamente, el vino blanco, de la cual saco vino y también saco vinagre. Hay veces que hay algunas partidas que se avinagran y entonces se dejan que el proceso se termine para hacer un buen vinagre, partiendo de una uva blanca ecológica como la que tengo en el campo donde cultivo pues estas parras. Como podéis observar, hay varios racimos. En este caso, esta está injertada en un pie que no era suyo. Luego tengo otras parras que sí están desde el mismo tronco, pertenecen a la misma variedad, la variedad merseguera, como he dicho. Y ahora vamos a ir a ver un tipo de vinagre, bueno, el vinagre que saco con esta uva magnífica, la cual contiene muchísimos azúcares, y con ello se consigue hacer un buen vino blanco y también un vinagre de calidad, por lo menos un vinagre que se puede utilizar para las comidas y también para echar a los pájaros. De hecho, también lo utilizo con aquellos pájaros que no meto propilenglicol, les meto como acidificante el vinagre de uva, al cual le echo alguna cosilla que puede ser interesante para que algunos aprendan un poquito más sobre las cualidades. Así que vamos a ir a verlo y así pues aprendemos un poquito más sobre el vinagre, las características y las diferencias que hay de uno a otro. Y vamos a ver aquí las características de estos dos vinagres que están metidos en la misma botella, solo que esta es la original y esta también, el envase es original, solo que lo he abierto y he metido el vinagre que hago yo aquí. Este es el vinagre de manzana, que podemos comprar en cualquier supermercado por pocos céntimos,
como todos sabéis, está muy difundido, contiene ácido acético y contiene pectina, que ayuda a la regulación del tránsito intestinal, y el ácido acético inhibe bacterias y hongos en la medida de que le corresponde como ácido acético que es. Luego hay otros ácidos, como puede ser el ácido propiónico, que es un poco más fuerte y que tiene, pues, hay que llevar concentraciones más pequeñas, porque, o sea, dosis más pequeñas porque la concentración es más elevada. El vinagre de manzana podemos utilizarlo a una concentración un poquito más, digo, a una dosis más alta porque su concentración es más baja. Por lo menos el ácido acético no es tan fuerte como el ácido propiónico. Es fuerte, es más fuerte que el ácido cítrico, pero menos que el ácido propiónico. Bien, dicho esto, pasamos al vinagre de uva. Este contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células de los radicales libres. En personas es preventivo contra la formación de células cancerígenas, en pájaros es antiinflamatorio, también regula el tránsito intestinal, contiene también ácido acético, por supuesto, y si fuera vinagre de uva morada o vinagre de vino tinto, tendría polifenoles más potenciados gracias al reverastrol que contiene. No sé si se dice reverastrol o no sé, algo así se llama. Es que no me acuerdo si es reverastrol o ya me he liado. Bueno, a lo que íbamos. Es que ponen unos nombres a las cosas. Bien, pues este, como no contiene esa sustancia porque no procede de las uvas moradas, le he metido, mirad ahí, contiene ramas de orégano fresco para liberar fenoles y cresoles. En este caso va a liberar carbacrol y algo de etimol, y darle ese matiz que, junto con el ácido acético, los antioxidantes y esta combinación de aromatizantes, porque este vinagre es aromático. Las uvas merseguera, por lo menos el que se hace aquí, al venir y al dejarlo un tiempo en solera, aumenta ese poder aromático. Pues en conjunto crea una buena inhibición y una buena barrera para proteger al organismo del pájaro frente a bacterias y hongos. El vinagre de manzana podemos hacer lo mismo. Podemos meterle orégano fresco y también podemos meterle mejorana, tomillo, albahaca, que le da también un buen matiz y una buena protección, y también le podemos meter romero, que es un antiviral. Tanto al vinagre de uva como al vinagre de manzana podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ambos contienen alcoholes que son capaces de sacar esas sustancias activas, esos principios que van en los aceites volátiles de estas plantas aromáticas, y de esa manera conservarlos en el ácido acético para administrarlo en la pasta de cría, en el agua, en la bañera o en los germinados. Tanto uno como el otro podemos utilizarlo. Simplemente que el vinagre de uva, al ser más aromático y al ser un poco más fuerte, pues hay que echar menos dosis. Y el vinagre de manzana, pues lo cogéis, lo maceráis y lo utilizáis a las mismas dosis que lo estabais utilizando hasta ahora. Simplemente aquel que lo quiera hacer puede macerar hierbas siempre en verde, que sean aromáticas, sobre todo estas cuatro: la mejorana, el orégano, el tomillo o el romero. Ah, bueno, y también la albahaca, que he dicho. Hay 5 plantas aromáticas que le vienen muy bien para macerar en cualquiera de estos 2 vinagres. Por eso, en este que hago yo de mis propias parras, lo he querido hacer solamente con orégano, aunque podía haberle echado otra hierba, porque me gusta la matización que coge y ese olor característico que a través de la pantalla no lo podéis oler, pero que yo, que estoy aquí presente, esto huele... ¡Buah! Me encanta este olor. Huele a bodega de la buena. Y bien, dicho esto, pues simplemente esta idea. Hoy domingo he querido enseñar estas cosas, ver un poco... la huerta, cómo iban las parras. Los pájaros, pues ahora mismo los podéis oír y simplemente están, pues, unos criando, otros están destetando pichones, lo típico que está ocurriendo ahora mismo en varios aviarios, aunque en otros están ya en proceso de muda. Aquí hoy domingo he querido enseñar estos 2 tipos de vinagre. Uno contiene pectina, que es el vinagre de manzana, el otro contiene antioxidantes, también una serie de bioflavonoides, y que si encima le respaldamos con plantas en verde aromáticas que contienen fenoles y cresoles que van a ser disueltos en el alcohol del propio vinagre, pues vamos a tener un poder de inhibición superior y también una mejor salud en el organismo de los pájaros. Y nada más, señoras, señores, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. La alineación de nuestro pensamiento, la emoción y el sentimiento produce la manifestación en el mundo físico. Cuando aprendemos de lo que nos rodea, de la naturaleza, de aprender a criar animales, solo así conseguimos el ambiente que estábamos
creando en nuestra mente. Todos experimentamos la vida en razón de cómo la percibimos, y cada persona sintoniza con el campo de pensamientos de su propio nivel de consciencia.